En este video vamos a aclarar las diferencias que hay entre las sucesiones aritméticas y las geométricas. Acá no vamos a ver ninguna fórmula ni vamos a hablar sobre operaciones algebraicas complicadas, únicamente nos vamos a centrar en el concepto. Y bueno, la diferencia más importante y más grande que tienen las sucesiones aritméticas y las geométricas es en la forma en la que nosotros encontramos el patrón que siguen los números de las progresiones. Para aclarar esto, vamos a trabajar primero con las sucesiones aritméticas, ¿ok? En las sucesiones aritméticas, no importa en cuál, en todas las sucesiones aritméticas, para encontrar el patrón que cumplen todos los números de la progresión, bastaría con sumarle o restarle al número anterior, ¿de acuerdo? Aquí quiero destacar que las operaciones elementales en una sucesión aritmética siempre van a ser la suma y la resta. Es decir, o le sumas al número anterior o le restas al número anterior para obtener el siguiente término. ¿De acuerdo? Vamos a ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Acá yo te estoy mostrando esta progresión de números y yo te podría preguntar, oye, pues ¿cuál es el patrón que sigue esta sucesión? Y a lo mejor tú intuitivamente te aventuras a encontrar ese patrón y encuentras que la sucesión va de 4 en 4, es decir, 8 más 4 es 12, 12 más 4 es 16, 16 más 4 es 20 y así consecutivamente. Quiero que notes que en ese análisis intuitivo tú sumaste un valor, en este caso sumaste el 4. Por lo tanto, al sumarle una cantidad, ya hablamos de una sucesión aritmética, ¿de acuerdo? A lo mejor tú usaste otro método y de hecho este método te lo aconsejo para encontrar, por así decirlo, el patrón de alguna sucesión aritmética. ¿En qué consiste este método? Bueno, en restar dos números consecutivos de la sucesión. Por ejemplo, yo puedo agarrar al 24 y restarle el 20. Y 24 menos 20 me da 4. Asimismo, yo podría, por ejemplo, agarrar al 16 y restarle el 12. 16 menos 12 es igual a 4. Y ahora, por último, vamos a hacer una última prueba. Yo podría, por ejemplo, agarrar al 32 y restarle el 28, 32 menos 28, y eso también me da como resultado 4. Como puedes percatarte, entre cada pareja de números consecutivos, en este caso entre el 20 y el 24, entre el 12 y el 16, entre el 32 y el 28, siempre hay 4 unidades de diferencia, es decir, la diferencia común pues es de 4. ¿Y eso qué quiere decir? Que si al 8 le sumo 4, me daría 12, si al 12 le sumo 4, me daría 16, y si al 16 le sumase 4, me daría 20, y así con todos los demás. Entonces, como para encontrar el patrón de esta sucesión yo tuve o sumarle o restar, entonces automáticamente esta sucesión es aritmética. Vamos a ver otro ejemplo. A continuación te estoy otorgando esta sucesión y puedes decir, oye, son números grandes esta sucesión. Y bueno, yo te podría decir igualmente, encuentra el patrón que cumplen pues todos estos números. Y al principio a lo mejor como que dices chispas, pues ¿cuál es el patrón que cumplen estos números? Pues entonces puedes aplicar el método que te mostré en el anterior ejemplo. Agarras dos pares de números consecutivos y los restas. Por ejemplo, yo podría agarrar al 15 y restarle el 3. 15 menos 3 es igual a 12. Asimismo, yo podría, por ejemplo, agarrar al 51 y restarle el 39. 51 menos 39 me da 12. Y por último, una última prueba, yo podría agarrar al 75 y restarle el 63 y también me daría 12. Como puedes percatarte, entre cada uno de esta pareja de números consecutivos hay 12 unidades de diferencia y puedo concluir que la diferencia común es de 12. Es decir, si yo al 3 le sumo 12, me da 15. Si al 15 le sumo 12, me da 27. Si al 27 le sumo 12, me da 39. Y así con todos los demás, como puedes percatarte, como para encontrar el patrón que sigue esa sucesión, yo tuve que restar o sumar, entonces automáticamente esta progresión
es aritmética. Entonces, en resumen con las aritméticas, para encontrar el patrón que siguen todos los números de esas sucesiones, yo tengo que o restar o sumar, ¿de acuerdo? Bien, pues esas son las aritméticas, pero entonces, ¿qué hay de las geométricas? Bueno, pues en las geométricas, para encontrar el término que sigue o bien para deducir el patrón que cumplen cada uno de los números de una sucesión, yo siempre tendría o que multiplicar o que dividir al número anterior. Es decir, en este caso quiero aclarar que en las geométricas las operaciones elementales son o la multiplicación o la división. O multiplico al anterior o divido al anterior para encontrar el siguiente término. Igualmente vamos a ilustrarlo con este ejemplo. A continuación yo te estoy dando esta sucesión de acá. Y yo te podría preguntar, oye, pues ¿cuál es el patrón que sigue esta sucesión? O sea, ¿de cuánto en cuánto va? ¿O cuál es esa razón de cambio? ¿De acuerdo? Ahorita aclaramos ese punto. Y bueno, a lo mejor tú podrías intentar, por ejemplo, el método que te mostré con las aritméticas, agarrar dos pares de números consecutivos y restarlos, por ejemplo, 64 menos 32. Pero si al final yo hago ese intento con tres parejas, pues obtendría resultados distintos. Por ejemplo, si yo resto 64 menos 32, me daría un resultado diferente a que si yo resté 8 menos 4 o 256 menos 28. Entonces, como esa diferencia no es común, entonces no es aritmética. Yo tendría que buscar otra manera el patrón. Y en este caso, yo puedo intuir lo siguiente. Por ejemplo, si yo al 4 lo multiplico por 2, eso me daría 8. Y si yo al 8 lo multiplico también por 2, me daría ahora 16. Y si a ese 16 lo multiplico por 2, pues también me daría 32. Oye, y si al 32 lo multiplicas por 2, te da 64. Y si 64 lo multiplicas por 2, te da 128. Y así con todos los demás. Por lo tanto, yo puedo decir que ese patrón se halla multiplicando por 2 el número anterior. 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y así sucesivamente. En otras palabras, la razón de cambio dentro de esa sucesión es igual a 2. Es decir, los números se van multiplicando por 2, ¿ok? Cabe destacar para este momento, que a lo mejor ya te habrás dado cuenta, que en las sucesiones aritméticas hablamos de diferencia común, o sea, se restas de las parejas de números consecutivos, mientras que en las sucesiones geométricas hablamos de razón de cambio, es decir, multiplicaciones efectuadas a los números anteriores, ¿de acuerdo? Vamos a ver este segundo ejemplo para que quede más claro. Yo tengo ahora esta otra sucesión y te podría también pedir cuál es el patrón que cumple. Y tú perfectamente puedes tratar de encontrarlo. Si de igual manera tratamos de buscar ese patrón restando la pareja de números consecutivos, por ejemplo, 2500 menos 500 o viceversa, podría notar que ese resultado es diferente a si yo resto 20 menos 4 o 100 menos 20, etc. Por lo tanto, yo no puedo concluir que es una aritmética porque la diferencia no es común, ¿ok? Las restas me dan resultados diferentes. Por lo tanto, voy ahora a probar por multiplicar o dividir. Por ejemplo, aquí yo puedo intuir lo siguiente. Si yo al 500 lo divido entre 5, eso me da 100. Y ahora, si yo al 2500 lo divido entre 5, eso me da 500. Y si, por ejemplo, al 20 lo divido entre 5, eso me da 4. ¿Eso qué quiere decir? Que para encontrar el siguiente término, yo tengo que dividir entre 5. O en otras palabras, tengo que multiplicar por un quinto. 2500 por un quinto, 500. 500 por un quinto, 100. 100 por un quinto, 20. Y así con todos los demás. En otras palabras, la razón de cambio en esta sucesión es de un quinto. Entonces, para concluir, las sucesiones aritméticas se diferencian de las geométricas debido a la forma en la que nosotros encontramos los patrones que siguen los números de la sucesión. Mientras que en las aritméticas, para encontrar el patrón, hay que sumar o restar al número anterior. En las geométricas
Para encontrar ese patrón hay que multiplicar o dividir al número anterior, ¿ok? Entonces, en las sucesiones aritméticas hablamos de diferencias comunes, es decir, de restas que se hacen a dos números consecutivos, mientras que en las geométricas hablamos de razones de cambio, es decir, multiplicaciones que se efectúan a los números anteriores.